www.cemento.com. Buenas tardes a todas y a todos, bona vesprada a totes y a tots. Bienvenidos al acto de absolutos tanto del curso 19-20 como del 20-21 y tanto de plata, que sabéis que es para las personas que lleváis 3 años viviendo en el colegio, o el absoluto de oro, que son 5 años. En este caso hay gente que estáis 3, 4, 5 y 6. Agradeceros muchísimo a todas y a todos el esfuerzo por estar este rato compartiendo. Nuestras ganas de celebrar el acto, pues en un momento lo planificamos unas semanas antes, pensábamos que se iban a mejorar las condiciones y que eso nos iba a hacer poder hacer el acto con menos restricciones. Pero al final, pues bueno, la pandemia nos ha ido retrasando, pero agradeceros muchísimo el esfuerzo cuando estamos a punto de comenzar los exámenes del segundo cuatrimestre o finales. Un saludo muy especial de la rectora de la Universidad de Valencia. Hoy realizamos esta celebración en la Sala de la Muralla, la Sala de la Muralla árabe del siglo XI, que es importantísimo que lo podamos entender como un símbolo de mestizaje, ¿no?, de nuestra cultura y de la riqueza que día a día significa que personas de más de 16 nacionalidades y de 13 comunidades autónomas convivamos en el día a día. Hoy no solo celebramos el acto de homenaje, en el que solo estáis vosotros presentes y que nos pueden estar siguiendo mediante Internet y después en la posterior grabación, sino que también, además de celebrar los absolutos, estamos celebrando de una manera un poco particular, pero ese orgullo de poder ser parte del Colegio Mayor Rector Peset, de convivir el día a día, espacios y vivencias. En marzo del 2020, la propagación de la pandemia, de la COVID, y el confinamiento que se promulgó con el estado de alerta nos cambió la vida a todas y a todos. El confinamiento hizo que la mayoría de vosotras y vosotros pudierais marchar a casa y que 30 estudiantes y 4 investigadores nos quedáramos aquí en el colegio por la imposibilidad de salir. Eso fue gracias a una apuesta de la institución de poder dar cobijo y cobertura a las personas que no podíais volver a vuestras casas y de superar algo imprevisto en nuestras vidas. Comenzamos este curso, el 2020-2021, con unas circunstancias muy especiales. Comenzamos aplicando y adaptando las normativas estatales, autonómicas y de la propia universidad con el mayor sentido común para poder conseguir las mejores condiciones en la cotidianidad de vuestra vida personal y académica. Y todo ello con el esfuerzo de todas las personas que trabajamos aquí y con vuestro esfuerzo. Nos enfrentamos a vivir solo en habitaciones individuales, a adaptar todos los servicios, los aforos, a no realizar actividades culturales. El último curso estándar llegamos a celebrar más de 300 actividades con más de 22.000 personas que venían al Colegio Mayor Rector Peset a disfrutarlo. Es el momento de agradecer a los diferentes equipos de trabajo todo el esfuerzo que ha implicado de adaptar y poder dar el mejor servicio posible. A cocina, a recepción, a seguridad, a control de accesos, a limpieza, a mantenimiento, al equipo de administración y todo el apoyo que hemos recibido institucionalmente del Consejo de Dirección, la rectora, gerencia, los servicios de prevención y medio ambiente, el servicio técnico de mantenimiento, los de contratación, toda la comunidad que nos ha ayudado a enfrentarnos a estos retos no previstos y tan complejos. Os quiero decir que todas las personas que trabajamos en el Colegio Mayor, y ya creo que hablo en mi nombre y en el de Ana Reyes, como subdirectora, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Posiblemente no lo habremos conseguido porque sigue habiendo muchas cosas que mejorar y es bueno pediros disculpas públicamente. Pero también es momento de agradecer el esfuerzo a todo el equipo
que intenta, con cariño y con mucho trabajo, que vivamos lo mejor posible. Al igual que mucha gente que trabaja para que esto funcione, os quiero agradecer a todas y a todos la responsabilidad y prudencia que habéis demostrado y haber superado colectivamente el reto de la pandemia. Ha habido alguna incidencia, pero hay que felicitarse. Yo creo que hay que estar gozosos de vuestro magnífico comportamiento, de vuestra comprensión, de vuestra implicación, para conseguir que la pandemia no haya entrado en el colegio. Aunque ha entrado un poquito, pero hay que reconocer que hemos conseguido estar a estas alturas en una muy buena situación. También os quiero agradecer a todos los estudiantes que os habéis implicado en las comisiones de actividades, de servicios, a la representante de la Asamblea, a Mar, porque entre todos hemos intentado, en un contexto tan complejo y en estas condiciones, que esto lo hiciéramos lo mejor posible. Por nuestra parte, como os decía antes, lo hemos intentado hacer bien o muy bien. Y siempre hemos estado o he estado a vuestra disposición para poder superar los problemas y las cuestiones más delicadas que han ido surgiendo en este curso tan extraño. Y sobre todo, buscar el complejo y difícil equilibrio entre las cuestiones que nos atañen personalmente y lo que sería el bien común y colectivo. Todo parece indicar que poco a poco las medidas de prevención se están suavizando y ya estamos trabajando con los otros servicios de la universidad para podernos adaptar a lo que han llamado la nueva normalidad, para ir adaptando y modificando las normativas para que podamos estar viviendo con mayor flexibilidad y también con la mayor de las seguridades. Lo ocurrido en otros colegios mayores, que se han proyectado en los medios de comunicación, aparte de dar una imagen de la juventud que no creo que compartamos, también sí que nos deben hacer seguir estando atentas y atentos, seguir siendo prudentes y estar alerta. Queda poco, pero hay que seguir aguantando. El curso pasado, el 19-20, cuando en marzo se decretó el confinamiento, y este curso que lo comenzamos con ilusión, pero con toda una serie de medidas, posiblemente sean los más complejos y raros que hayamos vivido, en el colegio y fuera del colegio. Pero creo que todas y todos compartimos esa ilusión de poder reactivar las actividades culturales, las actividades colegiales y el poder estar en una dinámica mucho más humana y mucho más sensible y emocionalmente equilibrada que lo que hemos vivido. Muchas veces, cuando hablamos con gente de fuera, yo me gusta decir que hay una serie de valores que como colegio mayor creo que la mayoría ponemos en prácticas. Creo que tenemos el valor del respeto, que somos personas tolerantes, que establecemos lazos de solidaridad y de compañerismo para hacer conseguir la mejor atmósfera de convivencia posible. Y eso lo conseguimos entre todas y todos. No es una cuestión ni de dirección, ni de subdirección, ni de administración, ni de cocina, sino de todas y todos que formáis el Colegio Mayor. Alguna de vosotras y vosotros ya no estaréis aquí el año próximo. La gente va evolucionando, ya ha llegado unos años y prefiere irse de pisos o incluso podéis estar acabando ya los estudios. Os deseo que recordéis el tiempo que aquí habéis vivido con gozo y alegría, con satisfacción de haber vivido el privilegio de convivir en uno de los mejores colegios mayores de nuestra ciudad, en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València. Ahora, en los absolutos, hay una pequeñita frase de un poema de Miquel Martí i Pol que dice: tot està per fer i tot és possible.
Todo está por hacer y todo es posible. Os deseo, muy sinceramente, que estos años vividos hayan significado como personas, como estudiantes, como futuras ciudadanas y ciudadanos, un desarrollo integral, con ganas de disfrutar de la vida y de transformar un mundo que no siempre es tan justo como nos gustaría, de transformarlo pensando en los derechos humanos y pensando en el resto de las personas, y que eso os lleve a ser personas integradas, disfrutonas de la vida, alegres y después que seáis una ciudadanía responsable. Muchísimas gracias. Y ya vamos a pasar, ha coincidido así, vamos a comenzar con los absolutos de oro del curso 19 y 20. Y la primera persona es Ana Reyes Líbana, que es nuestra subdirectora además. Bueno, muchas gracias a Carles y muchas gracias a todos por poder haber asistido a este acto de los absolutos tan atípico, sin público. Bueno, nos tenemos a nosotros, pero ya sabéis que otros años ha sido de otra manera. Y bueno, también, pues, parafraseando un poco a Carles, agradeceros el esfuerzo que sabemos que os ha costado venir aquí al acto con los exámenes a la vuelta de la esquina prácticamente. Bueno, como ya sabréis, este es mi 6º año en el colegio como colegial y el 3º como su directora. Y bueno, la verdad es que solo tengo buenas palabras. Y también quería dedicar unas palabras desde esos 2 puntos de vista que he tenido. Como subdirectora, pues ha supuesto todo un reto para mí dejar de ver las cosas como un colegial más aquí en el PC y empezar a verlas como, bueno, empezar a entender cómo es la estructura, cómo es la organización, todo lo que supone el trabajo que realiza toda la gente que trabaja aquí. Yo por mi parte solo puedo agradecerles, de verdad gracias, porque es un equipo, todos los servicios que tiene el colegio, es un equipo increíble, que además pues se esfuerza mucho en remar todos hacia una dirección que es hacernos sentirnos en casa, que creo que lo consiguen de sobras. Y bueno, ha sido un reto, pero también ha sido un aprendizaje enorme para mí en estos años. Y por eso también quería agradecer a Carles por confiar en mí, por darme esta oportunidad. Y bueno, espero haber estado a la altura. Y bueno, como colegial, pues pienso y siento que podría haber tenido una experiencia mejor aquí en Valencia, que no podía haber elegido un sitio mejor para venir aquí a empezar mis estudios. Y bueno, mi carrera y el posgrado ha sido un lugar maravilloso y que me ha permitido conocer a un montón de gente que me ha aportado muchísimas cosas buenas y que además pues forman parte ya de mi familia. Y bueno, ya estaría. Nada, a vosotros deciros que me alegro mucho de haber coincidido con todos vosotros y que, bueno, independientemente de que sigáis el año que viene o no aquí en el colegio, pues os deseo todo lo mejor. Y ya con esto, pues doy paso a Álvaro Mateos, que es el último absoluto de oro del curso 2019-2020. Buenas tardes, yo voy a ser bastante breve y en primer lugar me gustaría agradecer a la Universidad de Valencia
por permitir y por tener becas de residencia que permiten a los estudiantes con menos recursos desarrollar su carrera académica. Gracias a la Universidad de Valencia he podido acabar el doble grado en Derecho y Criminología y a día de hoy continúo formándome en el máster de abogacía. Y en segundo lugar, también me gustaría agradecer a todos los servicios del Colegio Mayor, todas las personas que trabajan aquí y que hacen posible que todo esto funcione. Y por último, me gustaría agradecer a todas las personas que viven aquí, que han estado antes, que gracias por haber formado parte de mi vida y que me llevo un bonito recuerdo. Gracias. Jamendo.com. Bueno, y ahora vamos a pasar a los absolutos de oro de este curso 2021. Y la primera absoluta de oro es Nerea Roma. Jamendo.com. Jamendo.com. Buenas, como bien ha dicho Ana, soy Nerea, para los que no me para los que no me conozcáis. Y bueno, este es mi quinto año aquí en el colegio y a la hora de abordar lo que era el discurso, ya que tenía que ser breve, dije, ostras, ¿cómo resumo yo 5 años de mi vida en 2 minutos? Imposible. Pero claro, pensando y pensando dije, ostras, en verdad puedo resumirlo en muchísimo menos, en una palabra. Personas. Porque sí, si yo pienso en el colegio y en estos 5 años, me quedo con personas. Con esas personas, por un lado, que hacen que nuestra vida sea mucho más sencilla. Esas personas que nos están cuidando día a día. Sí, nos están cuidando porque no solo nos hacen la comida, la cena, el desayuno, nos limpian, gestionan todo lo que es el colegio y hacen que sea habitable, sino que siempre tienen buenas palabras para nosotros. Nos preguntan cómo estamos, cómo llevamos el día. Si estamos enfermos, nos hacen una tortillita francesa. Si tenemos un mal día, igual cae algún caprichillo. Hablo de esas personas. Hablo también de los compañeros, de esas personas que están día a día. Esas personas que cuando llegué al colegio supieron darme un trozo de su vida y yo darle la mía. Esas personas con las que he llorado de alegría y del drama, con esas personas que he vivido un confinamiento en una pandemia mundial y aún así me han hecho sentir que estoy en casa, que estar lejos de Gandía no era tan difícil. Por eso, cuando mirando hacia el futuro, después de una jornada larga laboral, me vaya a tomar una cerveza con mis amigos y salga a colación el tema que estuve en una residencia y me pregunten qué me llevo yo de esos años, diré que lo que me llevo del Colegio Mayor Rector Peset tiene nombre y apellidos. Gracias. Bueno, y pasamos con la siguiente absoluta de oro de este curso también, que es Sofía Sevilla. Hola a todos, soy Sofía, para los que me conocéis y para los que no me conocéis también. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los presentes, tanto presencialmente como online, por estar aquí y hacer que la ceremonia de los absolutos se haya podido realizar, y más todavía debido a la situación que estamos viviendo por la COVID-19.
Asimismo, también me gustaría agradecer a todo el personal que trabaja en el Colegio Mayor Rector PSET, pues hacen que todo funcione y sea posible el estar aquí con vosotros celebrando este evento. Pues bien, cuando pensé en que tenía que dar un discurso, la verdad es que no sabía muy bien qué decir. Se me venían a la mente muchos recuerdos de mis 5 años en el colegio, pero llegué a la conclusión de que se pueden resumir en 2 palabras: felicidad y amistad. Me llevo momentos y personas que guardaré como tesoros y que debido al colegio he podido vivir y conocer. Con ellas he reído, he llorado y me han ayudado en mis peores momentos, y han habido bastantes. Asimismo, me han enseñado a ser mejor ser humano, porque cada una de ellas tiene una cualidad y algo especial que los hace únicos e increíbles. Por ello, de nuevo, quiero agradecer al Colegio Mayor Rector PSET por permitirme formar parte de esta gran familia y a la Universidad de Valencia por las becas que ofrece. Buenas noches a todos. Jamendo.com. Voy a sacar el sub. Bueno, ahora, muchas gracias, chicas. Ahora vamos a pasar con los absolutos de plata del curso 2019-2020. Y bueno, la primera absoluta es Paula Hernández. Jamendo.com. Vale. Buenas noches. Bueno, yo soy Paula y como ha dicho Carles, pues bueno, Ana, llevo 3 años aquí, 4 en la residencia. Y nada, yo también voy a ser breve y lo primero es también, como ha dicho Álvaro y ha dicho Nerea, agradecer a las becas de la Universidad de Valencia por darnos la oportunidad a la gente que tenemos menos recursos de poder también estar estudiando, porque hay gente que, pues bueno, si no fuera por estas becas, pues a lo mejor no estaría en este sitio y no podría estudiar tampoco en Valencia. Y bueno, también dar las gracias porque, bueno, porque tengo la suerte de que... no, da igual. Porque tengo la suerte de que mi hermano está también en la residencia y bueno, tiene la misma beca que yo y hemos coincidido. Entonces también eso me ha dado un poco más de oportunidad de abrirme a la gente porque yo llegué un poco más tarde. Y bueno, también dar gracias a la gente que ha estado en esta residencia, que ya no están la mayoría, y que han aportado muchísimo en mi vida y me han hecho crecer muchísimo. Y nada, poco más. O sea, ya está, yo tampoco tengo mucho más que decir. Jamendo.com. Bueno, y el siguiente absoluto de plata es Marcos Hernández. Jamendo.com. Bueno, hola, yo soy Marcos, para los que no me conozcáis, y bueno, este es mi 4º año y yo también voy a ser breve porque a mí dar discursos se me da muy mal, me da mucha vergüenza y bueno, en primer lugar, como ya han dicho 3 personas, dar gracias sobre todo a la beca del PSET, porque gracias a ella puedo estar haciendo la carrera que estoy haciendo y con suerte puedo seguir aquí unos cuantos años más para poder acabarla. Y luego agradecer a las personas que ya no están, porque pues... bueno, y también a mi hermana, que se me da muy mal, ¿vale? Perdón. Y sobre todo pues a mi hermana, porque gracias a ella todo esto se me ha hecho mucho más ameno, y a otras personas que también siguen aquí, como por ejemplo Smart o María. Y poco más que añadir, que muchas gracias y que espero seguir aquí otros años más. Jamendo.com. Bueno, y ahora le cedo el turno de palabra a Guillermo Martínez. Jamendo.com.
Jamendo.com. Bueno, ya me han presentado, así que creo que estaría de más. Pero bueno, soy Guillermo. Llevo 4 años en el colegio. Este es mi 4.º año y mi experiencia en el colegio pues, ha sido muy buena. Tampoco podría ser de otra manera, porque vivir aquí es un privilegio en muchos sentidos. Hay mucha gente que está detrás trabajando todos los días muy bien para que esto funcione, desde administración, servicios, mantenimiento. Además, el colegio está en una localización idílica, ofrece oportunidades culturales, sociales, estudiantiles ilimitadas y, en definitiva, pues es una bendición prácticamente y un sueño haber podido vivir aquí y agradecerlo. También por eso, cuando me vaya, me resultará muy difícil deshacerme de la sensación de que quizás no he aprovechado al máximo todas esas oportunidades, de que no he exprimido cada centavo, de que quizás y solo quizás no he sido merecedor de este privilegio de disfrutar la beca y disfrutar 4 años aquí. Pero bueno, eso es solo una sensación y no quiero deprimir a nadie, y quiere decir en definitiva que el Colegio Mayor pues está muy bien y ofrece posibilidades ilimitadas. Bueno, ahora pasamos con Rocas Scarnullis. Jamendo.com. Buenas noches a todos. La verdad es que es un poco triste porque no he preparado ningún discurso y bueno, son 4 años aquí y es una pena que no tenga nada que decir. Así que, en primer lugar, como bien ha dicho Ana, ha dicho Álvaro, ha dicho Paula, gracias a la beca de la Universidad de Valencia. La verdad es que es una oportunidad increíble de vivir esta experiencia y como hay gente que no se lo puede permitir, la verdad es que me parece muy bonito que se concedan este tipo de becas y nos den la oportunidad de vivir la experiencia a todos nosotros. En segundo lugar, yo, bueno, no he sido subdirector del Colegio Mayor, de momento, la vida da muchas vueltas, pero quiero agradecer también a todo el personal del Colegio Mayor por sus funciones, por lo que trabajan día a día, por su comportamiento y en general todo lo que han hecho por nosotros durante el COVID y durante la fase de no COVID, que no se habla, pero desde el principio también trabajaban. Y finalmente, darle las gracias a toda la gente que ha estado conmigo. Como hubieran dicho mis compañeros, al final lo que nos llevamos es la alegría y la felicidad y las personas. Y bueno, en mi caso, la mayoría de mis amigos, los más íntimos, ya no están aquí, así que les mando un saludo. Es a mi cámara, ¿no? Bueno, pues un saludo a todos y también, por supuesto, un saludo a los que todavía están y, bueno, a mis chicos de la 4ª planta que me están viendo desde por ahí de la terraza o algo. Y nada, eso. Simplemente muchas gracias a todo el mundo y que paséis una buena noche. Gracias. Bueno, y ya pasamos con el último absoluto de plata del año pasado, que es el imán Iván. Jamendo.com. Jamendo.com. Buenas tardes a todos y a todas. Y buena vesprada a tots et a totes. Y bonsoir a tous y a toutes. Y como han dicho todo el mundo, mi nombre es Eliman, soy de Senegal.
Y agradecer a la Universidad de Valencia por las oportunidades que nos han brindado de estar también en este lugar maravilloso. Y sobre todo la parte que valoro más, aparte de la parte académica, de agradecer al personal y a todo el mundo, sobre todo es la parte humana, lo que acaba de decir la compañera, las personas que somos, la parte del mestizaje. Somos diferentes culturas, diferentes nacionalidades. Y siempre le digo y siempre le seguiré diciendo, hay que aprovechar de eso. Por ejemplo, llevo 4 años, he tenido muy buenos amigos. Por ejemplo, mi mejor amiga de Guatemala, Jocelyn, mi mejor amiga de Egipcia, Sundus, mi mejor amigo español, Chema, a esas dos también que hemos compartido, sobre todo el año pasado, el momento del confinamiento que fue muy duro, y conseguimos hacer una única familia, nos apoyamos entre nosotros, son momentos que no se puede olvidar. Así que digo siempre lo mismo, el mestizaje. ¿Y qué es el mestizaje? Es conocer, respetar y convivir. Y eso es lo mejor que tenemos. Y cada año yo siempre me planteo retos, sobre todo cada momento de mi vida. Y gracias a Dios lo estoy consiguiendo. El próximo reto, Carles, lo sabes, ser el futuro alcalde negro de Valencia. Y esperemos que llegaremos. Y para terminar, dar un recuerdo a toda la familia, las personas, el pueblo palestino. Peace and love, the Palestinian peoples. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Eli, por tu discurso. Y bueno, ya pasaríamos con los absolutos de plata de este curso 2021. Y el primer absoluto de plata es Miguel Valle. Muchas gracias a Carles, a todos los servicios del PSET y a la Universidad de Valencia por lo que ya han comentado antes de las becas y demás. Pero, no sé, cuando pienso en 2 cursos atrás, se me hace un poco extraño. No por el COVID solo, sino porque también todo... Espera. Pienso en todo lo nuevo y el cambio y a la vez los recuerdos de todo lo que fue antaño. No sé, es que son 3 años ya. Y este revuelo de sensaciones y perspectivas como que confunden el pasado y reaniman. Al principio, el misterio de las expediciones por el colegio, después el alegre ajetreo, luego el brote, luego nada. Y ahora contrastes con otro toque. Diferente del resto, cada cuatri se asoma con su olor personal y lleno de personas y ambientes que van y vienen. Y alguno retorna, pero bajo esta mezcla cambiante perdura algo, como el caldero con que cocina la bruja. Paredes, pasillos, muebles, cuartos, la luna desde el patio. Nunca pensé que pudiera llamar casa un palacio. Y de verdad que agradezco la beca y todo el trabajo de todas las personas que permiten que esto suceda y que pueda vivir aquí. Con todas sus glorias y sus penas, con las formas en que crecí y crezco y los amigos que encontré. Por ahí hay algunos. No sé, cada tiempo es diferente. Cada instante tiene su lección, sus personas y su ambiente. Y espero que que podéis sentirlo mientras estáis presentes.
que, siendo prudentes, viváis este abrazo y luego, conscientes, recordéis este lazo. Pues son pocos años, ¿no os extraña? Gracias. Bueno, y después de Miguel, les doy la palabra a Ana María María. Buenas tardes a todos. Soy Ana, como ya han dicho, y también me gustaría unirme al agradecimiento a todos los servicios del PSET que hacen que podamos vivir aquí y que no se nos caiga esto encima y tener la comida y todo limpio y todo organizado. Y también a las becas de la universidad que nos permiten estar aquí, incluso a los que tenemos menos recursos. Y tampoco me quiero extender demasiado y simplemente quiero decir y agradecer a todos los amigos que he hecho estos últimos 3 años, que todo lo que han hecho por mí no es poco, y como yo tampoco soy demasiado buena en las palabras, me gustaría leeros una pequeña cita de una de mis últimas lecturas de Séneca sobre la amistad, que dice: ¿para qué te procuras un amigo? Para tener por quién morir, para tener a quien acompañar al destierro, oponiéndome a su muerte y sacrificándome por él. Y simplemente agradecer a todo el mundo que está conmigo todos los días y ha estado estos 3 años, o ya no está, pero nos está viendo o nos estará viendo en otro momento. Muchas gracias. Bueno, y después de Ana va Javier Suárez. Me quito la mascarilla para poder vocalizar un poco más. Y antes de empezar el intento de paripé, quería agradecer a todos los servicios del colegio por habernos dado la oportunidad de tener una pequeña casa lejos de la nuestra, que creo que es algo muy valioso y que no agradecemos lo suficiente de normal. Vale, mucha gente no me conoce y esto va dirigido para la gente del colegio que sí que me conoce, así que lo siento de antemano para el resto. Las noches se cernían sobre nosotros, una tras otra. El calor invocado emanaba del conducto ventilatorio, a lo que respondíamos abanicándonos junto a las geishas, hasta que alguien se dignaba a levantarse para apagar el dichoso aparato. El honor corría por la mesa, cambiando rápidamente de unas manos a otras. Todos éramos poco más que inocentes víctimas bajo el yugo del bushido y la tentadora hibris. «Ejecútalo», dictaba la voz férrea pero dulce del que habría sido nombrado cronista del colegio. La ausencia física de aquella ambiciosa propuesta que fueron los anales del PSET nos fuerza a aferrarnos al trémulo sustento de la memoria. Solo lo grabado en nuestra mente puede pretender ser ahora objetivado en este alarde de siempre innecesaria pomposidad. Para acceder a aquel habitáculo debíamos armarnos como fragatas ante una ola de heteronormatividad, que era atravesada casi con los ojos entrecerrados. Ecos de ese mar embravecido se escuchaban en aquella sala que hicimos nuestro refugio, pero la buena compañía mantenía y fortalecía nuestro carácter, ignorando las voces. Para salir de aquel reservado, las luces apagadas, personas exhaustas, nos las teníamos que ver con el laberinto formado por los últimos coletazos de la marabunta de masculinidad. En aquella habitación, 2 inocentes fueron empujados al abismo por una puta, muy puta alcahueta, dejando tras de sí parte de esa inocencia. En aquella estancia eran apelotonados, encubiertos cuerpos sobre cuerpos, cuya máscara era luego arrancada, invisibilidad evaporada, misterios finalmente resueltos. En aquel cuarto se consumaban las celebraciones aniversarias, a cuentas de tartas que se comía sin cubierto alguno. En aquel lugar, he llegado a escuchar, incluso se estudiaba. Narran estas fuentes que allí se descubría el milagro griego, la esencia del número. Se desentrañaba el significado en cada palabra presuntamente pronunciada por Cicerón. La materialización de este conocimiento, sin embargo, parece haber terminado en noches sin dormir,
lágrimas derramadas, pelos arrancados, vómitos que perezosos recorren las tuberías hasta alguna fosa indiferente ante el sufrimiento. Preguntas existenciales que quizá es mejor no contestar. En cualquier caso, realizar el periplo acompañados unos de los otros era lo que lo hacía llevadero. Puede que la sagrada peregrinación a aquel templo improvisado se haya visto afectada por circunstancias que embisten desde diferentes flancos, desde dentro o desde fuera. Puede que los sagrados peregrinos estén ahora repartidos por el mapa en busca de sustento. Puede que los que aún quedan sean repartidos en un breve lapso. Puede que aquel templo haya sido ocupado, puede que haya sido físicamente desmantelado, pero mientras sigamos recordándolo, mientras sigamos reviviéndolo, no hay nada que temer, pues el templo siempre se encontrará a salvo en nosotros, refugio para el refugio. Démones oníricos nos acompañarán, recordándonos el mítico shogunato que en su día se irguió dentro de los muros de este colegio, dentro de la salita. Bueno, y ya por último pasamos a las chicas. Empezamos por Marta ahora. ¿No? Yo no me quito la mascarilla, que para una vez que me maquillo no quiero que se me borra todo. Bueno. Hola a todos y muchas gracias por sacar tiempo en esta difícil época en la que estamos todos para venir aquí. No quería dejar pasar el momento sin dedicar unas breves palabras, como ya han hecho mis compañeros, a todas las personas que conforman el PSET, no solo a los residentes, sino a todo el equipo que hace que nos sintamos como en casa, desde recepción hasta cocina, pasando por limpieza y seguridad. ¿Quién nos iba a decir cuando entramos por esa gran puerta de madera hace 3 años que estaríamos hoy aquí, pandemia mediante? Son muchos los recuerdos y vivencias compartidos en estas paredes, imposible contarlos todos. Pequeñas inundaciones que forjaron grandes amistades, fiestas accidentadas que acabaron costando más que la propia fiesta, planes improvisados convirtieron en noches inolvidables y noches más olvidables dedicadas al estudio. En el PSET he reído, me he enfadado, he querido y también he llorado. Me he desesperado por exámenes que parecían imposibles y he celebrado cada uno de ellos al acabarlo, pero siempre al lado de alguien, de compañeros que estaban ahí tanto para festejar lo bueno como para soportar lo malo. Esa panda de desconocidos procedentes de todos los rincones de la geografía española e incluso americana se fueron convirtiendo poco a poco en una familia. Y digo familia porque esa es la gracia de la misma, poder llorar a moco tendido y poder reír hasta no poder respirar con las mismas personas, estar en las buenas y en las no tan buenas. Es por eso que desde aquí quiero dar las gracias al PSET, por los recuerdos que nos llevamos, pero sobre todo por las personas con quienes los compartimos, a los que aún siguen aquí y a los que ya tomaron caminos diferentes, porque por muy lejos que estemos, siempre estaremos juntos. Bueno, y ahora le cedo la palabra a Laura Currás. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? No sé muy bien qué decir, pero seré breve. Al principio, el primer año, no conocía a mucha gente. Con deciros que mi primer amigo fue Vicente porque vino a limpiarme los cristales. Entonces, es verdad que tenía 2 amigos. 2 amigas maravillosas. Y un amigo, aunque quería matarlo la mitad del tiempo, le acabé cogiendo mucho cariño. Creo que lo mejor del primer año fue un encuentro con una cucaracha. ¿Cómo nos reímos aquel día? Ana, a ti te llamé. El segundo año empezó fuerte, conocí a mucha gente y formamos un grupo bastante majo. ¿Quién me lo iba a decir? Pero sí se me hizo muy corto con el COVID, que nos arrebató parte de ese año. Pero no penséis que nos distanciamos, seguimos en contacto gracias a las videollamadas de Dani.
Llegamos en tercero y lo que menos me esperaba era que el grupo se agrandaría, ya que soy muy mayor para estas cosas. Pero aún así cogimos a nuevos amigos. Y bueno, no hemos hecho gran cosa, la verdad, pero me lo he pasado bien todo lo que podía haber, pues, lo que se podía haber hecho. También me gustaría agradecer a todos los de cocina que desde por la mañana están con una sonrisa, sobre todo a Ana y a Fran. También, aún así, espero las croquetas de José. Tampoco me gustaría que nos olvidáramos de las limpiadoras, que siempre están ahí, y sobre todo de Maripili, que siempre está dándonos apoyo. Muchas gracias, quiero tanto que aquí me tendréis el próximo año. Muchas gracias, Laura, por tu discurso. Ya no me acordaba de lo de la cuba. Bueno, y ahora pasamos con Lucía García. Bueno, yo voy a leerlo porque si no, mal vamos. Lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir, porque ya sabemos que en nada empezamos exámenes, algunos mañana, pero bueno, voy a ser breve, así que no os voy a robar mucho tiempo. Cuando se nos pidió que pensáramos en un discurso hablando de lo que había supuesto el PSET para nosotros estos 3 años, en mi caso, lo primero que se me vino a la mente fueron las personas, como ha dicho Nerea. Todas estas personas a las que hoy por hoy puedo llamar amigos, familia. Si llegué aquí con un hermano, me voy de aquí con muchos más. Cada uno de un padre y de una madre, de una punta del mundo. Y es que el PSET no solo es un colegio mayor, sino nuestra casa, y más con la pandemia que casi no volvemos a ella. Pero no solo me llevo a las personas con las que convivo cada día, también me llevo a muchas de las personas que aquí trabajan, que cada día se lo curran para que nosotros estemos lo más cómodos posible, que nos sintamos como en casa. No sé qué haríamos sin vosotros, bueno, sin ellos, sin sus buenos días, sin sus cafés, e incluso sin el arroz a la cubana de todos los viernes. Y dicho esto, muchas gracias por todo y hasta siempre. Bueno, ya hemos llegado a la última absoluta de plata de este curso, que es María Santolaria, y que, bueno, mucha suerte para el examen de mañana y que te agradecemos mucho que hayas podido venir. Sabía algo porque está un poco alto. Bueno, el día que entré aquí creo que puedo afirmar que estaba aterrada. Era septiembre, estaba a horas de distancia de mi casa y sin ningún conocido a la vista. Y no sabía en aquel entonces la cantidad de cosas buenas que me esperaban. En primer año me permití conocer a personas maravillosas, algunas siguen aquí, otras se han marchado, y me apetece mencionar a 3 en concreto porque les tengo especial cariño. A una la conocí metiéndome en su conversación telefónica con una taxis porque acababa de llegar y no sabía la dirección. No podía pedirlo. Esa persona no podía ser otra que Clara. A Mar, que está por ahí, la conocí en mi primera noche aquí. Me dio un helado, así que siento que alguien le había chivado cómo ganarse mi confianza. Y luego tenemos a Pepe, que es de esas personas que no recuerdas cómo ha entrado en tu vida, pero cuando te paras a pensarlo lleva ahí 3 años. Para el segundo año no tengo otra palabra que accidentado. Cuando el COVID nos sacó de aquí pensé que era un poco triste porque no había podido disfrutar más de lo que se supone que era mi último año en la Resi. Pero la vida tenía otros planes y como me ha sabido a poco acabé aquí un 3er año. Al principio volvía a ser un reto, poca gente a mi alrededor, pero poco sabía que iba a venir un año muy especial. He conseguido encontrar otro grupo de gente que me ha hecho muy, muy feliz y que ha conseguido que disfrute aún más de las cosas pequeñitas de la vida. Una partida de billar, una cena, una canción. Y aun estando de pandemia han hecho que recuerde tercero de una forma muy bonita. Y no les puedo estar más agradecida por ello. Así que echando la vista atrás, solo puedo decir que estar aquí ha sido una experiencia increíble, que me ha hecho crecer mucho como persona y me ha permitido ser quien soy alrededor de personas muy geniales. Así que gracias por eso al colegio, a la gente que lo conforma y a vosotros por escucharme.
Bueno, pues agradeceros sinceramente, personalmente y también como Carles, como director, como parte del equipo y como parte de la comunidad de PSET, vuestros agradecimientos, ¿no? A todas las personas que trabajan y también, bueno, pues la verdad es que es una inyección de digamos, de energía, ¿no? Y de ganas, el escucharos para poder seguir trabajando e implicándonos en que el Colegio Mayor pues sea pues eso, cada vez un mejor sitio para vivir. Vamos muy bien de tiempo, por lo tanto, tengo unas cuantas libros de poemas para poder... No. No, pero tenía varios, pero por cómo me comprometí con algunas de vosotras, vamos a ser puntuales. Sí que he recuperado uno que me encanta y que creo que nos puede ayudar para dejarlo ahí en la mente, que es de Eduardo Galeano. Y a lo mejor en estos momentos en los que no solo la complejidad del COVID en nuestras vidas, sino, pues bueno, el entorno de situación de desigualdades económicas, de la situación ecológica del mundo, ¿no? De esa sensación de complejidad, ¿no? Y de una sociedad que tenemos que transformar, yo creo que nos puede servir en muchos de nuestros ámbitos, y me lo vais a permitir. Se llama Utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos más. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Que os vaya muy bien los exámenes, que seáis felices en el descanso de verano. Para la gente que el curso que viene compartáis vida, estudios, y esperemos que más actividad, pues estaremos trabajando para que sea lo mejor posible. Y para los que emprendéis otra nueva fase vital, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ahora, para las personas que nos están escuchando, vamos a irnos a hacer la foto oficial y las personas primeros absolutos vamos a hacernos una primera foto aquí propia de nosotros y ya subimos. Muchísimas gracias. Jamendo.com